Muy buenas tardes, tengan todos. Vamos a empezar el día de hoy a tratar el módulo de esta tarde que es sobre el concreto. Vamos a hablar un poco de lo que es el concreto, cómo está compuesto, pues algunas generalidades y también qué tipos de concreto y algunas otras cuestiones que son interesantes, ¿verdad? De cada uno de estos temas pues podríamos extendernos un poco más, pero ahorita vamos a ver algunas generalidades del concreto. La agenda que vamos a tener para el día de hoy es esta. Vamos a ver algunos conceptos básicos. Vamos a hablar un poquito de proporcionamiento de mezclas, aunque no vamos a entrar en detalle porque ese es un tema particular que necesitaría un espacio aparte. Vamos a hablar de mezclado, transporte y manejo de concreto. Y finalmente vamos a terminar con algunos tipos más comunes de concreto. Así que, empezando con los conceptos básicos, pues el concreto es un material compuesto, como lo pueden ver. Digamos, aquí están sus componentes vistos en forma separada, pero es un material compuesto y valga decir que, por si no se sabía, el concreto es el material hecho por el hombre que más se utiliza en el mundo. O sea, no hay otro material hecho por el hombre que se consuma más que el concreto. Y eso es algo interesante que posiblemente no todos saben. Más o menos seremos unos 7.000 millones de habitantes en el mundo y se consume más o menos en promedio 1 metro cúbico por habitante por año. Eso quiere decir que se están consumiendo 7.000 millones de metros cúbicos de concreto en un año. Solo el agua se consume más que el concreto. Entonces es un material muy interesante que sirve casi para todo, ¿verdad? O sea, estamos aquí en un edificio que tiene concreto en algún lugar. La losa puede ser de concreto, las columnas, las vigas, el piso, el lugar donde vivimos, el lugar donde nacemos, el lugar donde nos llevan cuando nos enfermamos, en donde estudiamos, todo es concreto. Entonces no es raro que sea el material tan utilizado. Una definición que usa la ACI, que es el American Concrete Institute, es una definición muy propia de ellos, muy completa. Dice que el concreto es un material compuesto que consiste esencialmente de un medio ligante, o sea, un pegamento, y dentro del cual hay partículas que se llaman agregados, que son arena, piedrín. Generalmente es una combinación de agregado fino y agregado grueso. Y en el concreto el ligante es una mezcla de cemento y agua, ¿verdad? Esa es la definición completa de ACI. ¿Verdad? Es un material compuesto y es bastante completa. Digamos, a nosotros nos gusta decir que el concreto es una piedra artificial, ¿verdad? Porque eso es lo que es. El concreto es una piedra hecha por el hombre. Y el asunto es que uno le da la forma que uno quiere. O sea, esa es una de las... Por eso se usa tanto, porque digamos, uno lo coloca en estado fresco, estado plástico, en un molde, en un recipiente de una forma X, y cuando se quita ese molde, el concreto toma esa forma. Es más o menos como la definición del agua, ¿verdad? Que toma la forma del recipiente que lo contiene. Entonces es una definición muy, muy completa de la ACI, pero otra sencilla sería que es una piedra artificial. También podríamos decir que es una mezcla de cemento, agua y agregados. Cemento, agregados, al decir agregados, estamos hablando de arena y de piedrín, que son los componentes que ustedes miran ahí. O sea, yo puedo hacer concreto con estos materiales: cemento, agua y agregados, arena y piedrín. En los concretos modernos, pues ya tienen otras cuestiones que pueden o no usarse, pero que le dan algunas propiedades especiales, algunas adiciones que le dan algunas propiedades de durabilidad y resistencia adicionales, aditivos químicos también, que son como complementos a un concreto convencional, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esas definiciones se puede usar. Y los componentes se miran así como lo están viendo en la pantalla. Uno los divide
uno los podría dividir en dos. El concreto es, una parte es pegamento y otros son los elementos que pega ese pegamento. Entonces el pegamento está compuesto de cemento y agua, básicamente. Es la parte cementante, es una pasta que se hace de cemento y agua. El cemento está diseñado cuando se produce para que reaccione con el agua y forme un pegamento. Esa es la gracia del cemento, formar un pegamento. Y el resto, la otra parte, es una parte que está simplemente ocupando espacio, solo llenando lugar. Y por eso es un llenador y por eso se llaman agregados. Pareciera que no tienen importancia, pero si ustedes miran la gráfica ahí, se dan cuenta de dónde viene la importancia de los agregados. Es la cantidad, ese pie que estamos viendo ahí de porcentajes es en volumen. En volumen de 1 metro cúbico de concreto, más o menos esos son los espacios que ocupa cada material. Y uno se asombra de que el cemento no sea en realidad tanto, ¿verdad? El cemento viene entre 5 y el 15% del volumen de la mezcla. Y lo otro que llama la atención es que los agregados ocupen tanto espacio. Casi que es el 2/3, 2/3 partes, hasta 3/4 partes del concreto es arena y piedrín. Son piedritas, es agregado. Entonces, así es como funciona, digamos, el concreto, ¿verdad? O sea, son dos partes, un pegamento y otros son los elementos que pega ese pegamento. Y el concreto es diferente a otros términos. A veces se usan indistintamente cemento, concreto, mortero, y son cosas diferentes, ¿verdad? El cemento es lo que pega, lo que ayuda a pegar cuando entra en contacto con el agua. El concreto ya es ese pegamento más los agregados. Entonces el concreto es una mezcla de cemento, agua y agregados, tanto finos como gruesos. También han oído hablar de mortero. Mortero, la diferencia que tiene es que es una mezcla de cemento, sí también, y agua, pero solo tiene agregados finos, solo tiene arena, ¿verdad? No tiene agregados gruesos. Entonces el mortero es más fino en su apariencia. Y la lechada es solo cemento y agua, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo claro para no confundir los términos. Y como ustedes se dan cuenta, lo que tienen todos es agua, porque el cemento reacciona con el agua. O sea, si el cemento no tiene agua, no reacciona. Cuando ustedes compran un saco de cemento, está ahí esperando que le llegue agua para reaccionar, ¿verdad? Entonces un saco, pues el cemento en realidad es energía potencial. Ven un saco de cemento apilado ahí y esa energía potencial que se quiere liberar. Y la manera de liberar esa energía que se le metió al saco es entrar en contacto con el agua. Para eso está diseñado. Y por eso todos estos materiales como concreto, mortero, la lechada, funcionan hasta que entran en contacto con el agua. Y ese proceso de entrar en contacto con el agua, digamos, de reaccionar el cemento con el agua, se conoce como hidratación. Si han oído ese término, hidratación no es más que la reacción química que sucede entre el cemento y el agua, y esa reacción produce compuestos nuevos, compuestos que dan la resistencia, ¿verdad? Esa es la gracia del cemento y del concreto. Y por eso en lo que pasa esa reacción química nos da tiempo de llevarlo a donde queremos y de colocarlo antes de que se endurezca, ¿verdad? Me imagino que en el módulo de cemento que lo vieron antes han de haber deben haber visto cómo era el proceso de fabricación del cemento y qué tiene el cemento para que no endurezca inmediatamente. Pero digamos, esa es la gracia, ¿verdad? Mientras está el cemento reaccionando con el agua en el proceso de hidratación, nos da tiempo para llevarlo al lugar y colocarlo y que tome la forma del recipiente que queremos. Y en esa reacción, digamos, como no todo puede ser perfecto, pues en esa reacción se libera calor. En ese proceso de hidratación hay una liberación de calor. Puede ser que no sea tan malo, ¿verdad? Inclusive puede ser beneficioso para algunas aplicaciones. Para otras aplicaciones puede ser complicado
que esa hidratación emita tanto calor, sobre todo en climas muy cálidos, ¿verdad? Cuando hay mucho calor, pues entonces puede haber problemas y vamos a ver qué es lo que se hace con el concreto para mejorar eso, ¿verdad? Otro concepto importante del concreto es que como tiene una fase en la que se encuentra plástico, es manejable, todavía está en estado fresco y se puede trasladar, entonces es una propiedad que uno debe medir, y eso se conoce como trabajabilidad. ¿Qué tan trabajable es el concreto? Que no es más que propiedad del concreto fresco que tiene qué tan fácil se trabaja, qué tan fácil se mezcla, qué tan fácil se coloca, qué tan fácil se compacta, qué tan fácil se le da acabado, ¿verdad? Esa es la palabra trabajabilidad, abarca todo eso. Es algo complejo, pero digamos, eso se puede medir y todo depende para qué lo quiero. Porque no es lo mismo utilizar un concreto para un pavimento, que va a servir para un pavimento, que un concreto que va a servir para fundir una columna o un muro que tiene una cantidad de acero increíblemente densa contra un pavimento que no tiene refuerzo, ¿verdad? Entonces, tienen diferentes trabajabilidades, si podemos decir así. Entonces, la trabajabilidad se puede medir de muchas maneras. Sin embargo, hay un ensayo que nos da una idea de la consistencia del concreto, que se llama el ensayo de asentamiento, otros le dicen revenimiento, otros le dicen el nombre original que es slump, que es la prueba de estas que miran en la foto, es la prueba del cono de slump o de asentamiento, que simplemente se llena un cono en 3 capas, variándolo 25 veces cada capa, se levanta y luego se mide cuánto se asentó después de haberle quitado el molde. Y ese es el asentamiento. Esta prueba tiene más de 100 años. Es de 1904, o sea, tiene más de 100 años. Y es la prueba de campo más utilizada todavía hoy en día. O sea, si ustedes miran una fundición de concreto, van a ver ese cono, que alguien lleva ese cono. O sea, esa prueba se sigue haciendo después de 100 años y sigue siendo todavía bastante válidos sus resultados. Nos dan una idea de qué tan plástico, qué tan fluido está. Como les digo, no, puede ser que esos dos concretos que miran, el de la izquierda y el de la derecha, son muy diferentes en consistencia. Pero puede ser que el de la izquierda sea para un pavimento de concreto y el de la derecha sea para otra aplicación, donde va a haber acero y necesitamos que el concreto fluya de mejor manera, ¿verdad? Y otra cosa es que el concreto necesita ayuda. Bueno, estamos hablando del concreto convencional, necesita ayuda para colocarse, necesita consolidarse adecuadamente. Y esta es una parte muy importante. No es más que compactar las partículas finas y gruesas del concreto mediante una vibración. Por eso han visto que al concreto normalmente se le mete un vibrador de aguja para compactarlo, que quede como el del lado izquierdo y que no vayan a quedar ratoneras o agujeros como los que se ven en el lado derecho, ¿verdad? Que se nota que ese concreto no fue consolidado adecuadamente. Vamos a ver más adelante que entre los tipos de concreto hay concretos ya que se colocan solitos, que no hay necesidad de vibrarlos, pero esos son concretos especiales. Pero digamos uno convencional necesita una cierta consolidación para que quede bien. Si no, va a quedar de esa manera, como el lado derecho, llena de hoyos y de burbujas de aire, que simplemente van a hacerlo menos resistente y menos durable. Otra cosa, como mencionaba hace un momento, nada es perfecto en esta vida, ¿verdad? Desgraciadamente nada es gratis, ¿verdad? Cuando reacciona el cemento con el agua, pues se gana resistencia, pero se emite calor. A veces el calor que se emite es indeseablemente alto, ¿verdad? Y otra cosa que pasa con el concreto es que necesita de cuidados, sobre todo en sus primeras horas. Y eso es lo que se llama, uno de los cuidados que necesita es el curado, ¿verdad? El curado no es que esté enfermo ni que necesite alguna
llevarlo al hospital ni nada, sino simplemente es un término para decir, digamos, yo puedo curar el concreto de dos formas. Lo que a mí me interesa es que el agua que yo le agregué a esa mezcla de concreto se quede ahí, ¿verdad? Entonces tengo que tratar de que el agua no se pierda, que el agua se quede ahí. ¿Por qué razón? En las primeras horas del concreto, el concreto es muy débil, no tiene resistencia. Y como emite calor, hablamos del calor que emite al reaccionar, y aparte la temperatura ambiente contribuye a que el agua se evapore. Si el agua se evapora demasiado rápido, puede ser que no haya sucedido todavía la reacción química completa y se pierda agua y el concreto no alcance la resistencia que habíamos diseñado. Y otra cosa es que como está tan débil, si se seca demasiado, les decía que nada es gratis. Aparte de que el concreto emite calor, también se contrae. Digamos, el concreto cambia de volumen. Entonces es otra de sus características. O sea, eso no lo, digamos, se puede tratar de minimizar, pero es una de sus características, digamos. El concreto se contrae. Si tuviéramos una losa de concreto flotando aquí en el aire y se contrae, no pasa nada, ¿verdad? Se contrae y ya estuvo y no hay problema. Pero el problema es que esa losa está agarrada de otros elementos, está agarrada de las vigas y de las columnas, que cuando esa losa se trata de contraer, los otros elementos no la dejan. Y entonces hay una reacción contraria de tensión y se raja. Entonces el concreto, no es extraño que el concreto se agriete, o sea, es normal. Hay unas grietas que sí son más peligrosas, pues obviamente solo con la experiencia se sabe qué tipo de grietas son estructurales y cuáles no, pero el concreto tiende a agrietarse porque cuando se contrae hay restricciones que no lo dejan moverse. Entonces toda esta historia es a que entre más tiempo lo tengamos curado, protegido de perder el agua, más vamos a provocar que esa pieza no se contraiga tanto. Entre más seca esté, más se va a contraer. Entonces tenemos que, las primeras horas, incluso los primeros días, hasta 7 días se recomienda que el concreto debe ser curado, ya sea poniéndole una capa de agua encima o poniéndole una membrana de curado para que el agua que esté adentro no se salga, digamos, y que el concreto sus primeras horas tenga la suficiente humedad para aguantar esos cambios de volumen, hasta que tenga una resistencia ya adecuada para resistir, ¿verdad? Entonces es otro de los temas importantes. Si vimos un poco de la definición, en esta primera parte vimos la definición del concreto, cómo se puede definir: es un material compuesto, es una piedra artificial, es una mezcla de cemento, agua y agregados, en proporciones que ustedes vieron ahí. Llama la atención que el cemento no es tanto, el agregado es un montón. El cemento libera calor cuando reacciona con el agua, pero de esa manera es que adquiere su resistencia. También hay necesidad de tener algunos cuidados, digamos, como el curado, tratar de que no se evapore el agua del concreto en las primeras horas, y también se debe consolidar, se debe vibrar, consolidar, para que no queden agujeros. Nosotros le llamamos ratoneras aquí. En cada país de América Latina tienen un nombre diferente para eso. En otros les dicen cangrejeras, ratoneras, y cuantos animales se les ocurra que hay, pues así hay nombres para esos hoyos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vimos, digamos que digamos que la introducción. Ahora, lo que me interesa cuando yo estoy diseñando una mezcla de concreto es cuánto le voy a poner de cada cosa, ¿verdad? Porque nosotros vimos el pie ahí que decía cemento entre el 5 y el 15, pero entonces ¿cuánto? ¿5 o 15? ¿Verdad? ¿Cómo sé cuánto le pongo? ¿Cuánta agua? ¿Cuánta arena? ¿Cuánto piedrín? Entonces hay métodos de diseño para
determinar cuánto le pongo de cada cosa. Digamos, hay muchos métodos, hay también como personas hay en el mundo casi, métodos de diseño, pero digamos en este lado del mundo, en el mundo ACI de la American Concrete Institute, o sea, dependemos mucho de la ACI en esta parte de América, en América Latina, que es una influencia muy grande de la ACI que es de Estados Unidos, y hay un método de diseño según la ACI 211.1, que es un método de diseño que nos dice cuánto ponerle de cada cosa. Y ese método sirve para concretos que tengan cemento. Pueden tener otros cementantes, pueden tener aditivos, como mencionamos, y son para agregados de densidad normal o pesados. Ya para agregados livianos, que también hay concretos de agregado liviano, pues es otro método diferente, que es siempre ACI 211, pero es 211.3, algo así. Y se pueden dosificar concretos masivos. También vamos a ver qué es un concreto masivo más adelante. Y eso lo que da es una primera aproximación. ¿Con qué empezar? Porque resulta que los métodos de diseño de mezclas de concreto son de prueba y error. Es probar y si me dio, está bien, si no la repito, haciendo mezclas de concreto. Por supuesto que cuando uno ya tiene experiencia suficiente, pues uno ya se salta algunos pasos de repente, pero normalmente hay que hacer una prueba y de eso lo vamos a ver ahorita. Digamos, en el concreto, siempre el diseñador de la obra, del proyecto, puede ser que nos dé algunos datos y nos diga: yo quiero un concreto, como ustedes miran en esa gráfica, con tanto contenido de cemento, con tanto contenido de aire, con un asentamiento o slump de tanto, el tamaño máximo del agregado debe ser de tanto, debe tener una resistencia de 4000 PSI a los 28 días, se debe usar un cemento de tal clase, puede ser que se necesite el aditivo tal, agregados de no sé dónde, y entonces el especificador nos podría dar todos estos datos, y con eso empezamos a diseñar. Hay veces que el diseñador no nos dice nada. A duras penas nos dice: bueno, comience con la resistencia. Yo solo quiero un concreto de resistencia 4000 y se acabó. Y todo lo demás uno lo tiene que definir, ¿verdad? Entonces hay historias de lo que sea. Yo no sé si algunos de los que están aquí presentes y de los que están oyendo allá, alguno va a terminar diseñando mezclas de concreto. Pero si es así, se van a encontrar ustedes que hay de todo. Algunos le especifican a uno hasta el último dato y hay otros que no le especifican nada, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los dos extremos, pues a veces es malo, pero entonces de eso se trata. Y estos son los pasos para proporcionar una mezcla de concreto según la ACI 211.1. Ahorita pues la idea no es aprendérselos todos, pero y no los vamos a ver todos tampoco, pero sí es mostrarles que hay una metodología para diseñar mezclas de concreto, que empieza, digamos, lo más importante normalmente en el mundo del concreto es su resistencia. Entonces, generalmente lo que le dan a uno es la resistencia. Y si nadie sabe qué resistencia tiene, por lo menos uno podría proponer: miren, esto debería tener como mínimo tanto. Entonces, la estimación de la resistencia promedio es la entrada, digamos. Luego ya se selecciona qué asentamiento, dependiendo qué elemento se vaya a fundir, se selecciona el asentamiento, se selecciona qué tamaño máximo de agregado va a tener. Porque si voy a fundir un muro de 10 centímetros, pues no voy a tener piedra de 3 pulgadas en ese concreto, ¿verdad? Hay un tamaño máximo permitido. También según la ACI, ¿verdad? Entonces se selecciona el tamaño máximo, la cantidad de agua que voy a usar también es especificada, contenido de aire, se calcula, ¿verdad? Todo eso se calcula en este método. Se selecciona la relación agua-cemento. Esto, digamos, tal vez es otra de las cosas muy importantes, es la relación agua-cemento. Digamos, eso también es como de 1904. Yo creo que era el mismo cuate que inventó el ensayo de Slump, es el mismo de la relación agua-cemento, que es Abrams. Por eso a veces si ustedes oyen el cono se llama el cono de Abrams. Y este cuate también hizo la ley de la relación agua-cemento, o el índice de la relación agua-cemento, donde dice
que a mayor cantidad de agua que yo use en la mezcla, menor va a ser la resistencia. ¿Me entienden? Si uso más agua, menos resistencia. Si uso menos agua, más resistencia. ¿Por qué? Porque hablamos al principio que la resistencia viene, o sea, el pegamento viene de la mezcla del cemento y agua. Y yo necesito un mínimo de agua para que reaccione el cemento. Pero de ahí puedo usar más agua y puede ser ya solo un lujo estar usando más agua para aguadar el concreto, como decimos normalmente. Pero lo que estoy haciendo es simplemente agregarle más agua al caldo y rebajar la potencia, el poder del ligante, ¿verdad? Entonces, la relación agua-cemento es muy importante. Yo tengo que mantenerla relativamente baja. Una relación agua-cemento normal de concretos normales de 0.50, de 0.60, eso es en peso, ¿verdad? 0.50 de agua sobre cemento en kilos puede ser muy bueno. Para un concreto convencional es bueno. 0.60 todavía, ¿verdad? Pero podemos obtener relaciones agua-cemento de 0.70, 0.80, 0.90, de 1 y pasarnos de 1, ¿verdad? Pero normalmente uno anda por esos valores 0.50, 0.60, 0.40. Lo que necesita más o menos el concreto, el cemento para reaccionar es un 25%. O sea, una relación agua-cemento de 0.20 o 0.25 sería suficiente para que el cemento reaccione completamente. Pero desgraciadamente con esa cantidad de agua el concreto no se puede ni mover porque queda muy duro. Entonces uno usa una agua adicional para poderlo mover, y si necesita uno demasiada agua, entonces en vez de agregarle agua uno usa un aditivo químico para no tener que usar agua y rebajar la calidad del concreto, usa un aditivo. Entonces se calcula el contenido de cemento, de los agregados, los aditivos, luego se hacen ajustes por humedad y por último es la prueba final. Se debe hacer una prueba de ajuste. Se hace una mezcla en chiquito, en pequeño, y se prueba. Y si nos dio, qué bien, y si no nos dio, a repetir, porque tal vez nos salió demasiado alta o nos salió demasiado baja, entonces la tenemos que ajustar. Solo esta primera vamos a ver de resistencia porque parece interesante que ustedes miren. Digamos que a mí me especificó un ingeniero estructural y me dijo: yo quiero que mis columnas de ese edificio sean de 4000 PSI. Y yo tengo que diseñar una mezcla con los materiales que me dieron para 4000 PSI. Pues entonces resulta que todos los resultados de resistencia se comportan, como casi todo en la vida, se comportan como una curva normal. O sea, ¿qué es una curva normal? Es lo que vemos ahí. Muchos valores concentrados en el centro, ¿verdad? Entonces, si yo diseño una mezcla para 4000 PSI, resulta que la mitad de los datos me van a dar abajo. Y la mitad, lo más probable es que la mitad me den abajo y la mitad me den arriba. Y eso no suena bonito, ¿verdad? Porque yo no quiero 4000 en promedio, yo quiero 4000 como mínimo. Entonces, apuntarle a 4000 no sirve. Yo le tengo que apuntar a más, porque yo sé que si no, la mitad de las resistencias me van a dar abajo y mi cliente o la obra va a verse afectada. La relación de agua-cemento, en nuestra relación agua-cemento, cuando el concreto empieza a llegar a su resistencia y le agregamos estos agregados, el agua estos agregados van a absorber agua, entonces, sí. ¿Qué resistencia estaríamos obteniendo? Uno de los pasos, de hecho, esa es una buena pregunta en relación al método, porque entre los pasos que hay, digamos, está el paso 10, que miran ustedes, uno calcula todo como que si los agregados están balanceados. Quiere decir que tienen la misma cantidad de agua que la absorción que tienen ellos. Entonces están balanceados, está perfecto, ¿verdad? Pero a la hora en la realidad no funciona así. Mis agregados en la realidad van a tener o más agua o menos agua. Van a estar empapados o van a estar ultra secos. Entonces yo hago lo que se llama un ajuste por humedad. Yo digo, mis agregados están pasados, entonces ¿qué hago? Si mi arena tiene demasiada agua, yo hago ese ajuste y le digo, le resto el agua que tienen de más. Entonces ya mi mezcla ya no tiene
por decirles un número, ya no tiene 200 litros de agua por metro cúbico, sino va a tener 190, porque esos otros 10 litros me los va a dar la arena empapada, ¿verdad? Entonces sí se tiene que tomar en cuenta eso, porque si no me puede afectar la resistencia. Esa agua adicional que necesito o esa agua adicional que me está dando el agregado, ¿verdad? Entonces eso se calcula dentro de los pasos del diseño de mezclas, ¿verdad? Entonces eso ya va, digamos, cuando ya me dicen quiero 4000, uno ya sabe que no puede por esta razón. Entonces uno dice, bueno, no puedo diseñar para 4000, voy a diseñar para más. Y puede ser tanto como eso que ven ahí. Estoy diseñando como para 1200 PSI más, para que solo una colita apenas, una colita de datos me den abajo. Porque si quiero que el 100% cumpla, yo debería diseñar como para 7000, ¿verdad? Y eso tampoco es económicamente viable. Entonces, yo diseño para más y tomando en cuenta que algunos valores van a dar abajo de 4000, eso es normal. Que algunos valores den abajo, puede ser. Que no van a ser muchos ni muy seguidos, pero eso es estadísticamente así. O sea, tenemos que esperar algunos datos abajo de la mínima, ¿verdad? ¿Y de dónde sale ese 5200? Es solo un dato, dice, mire, como usted nunca ha hecho concreto, dice la ACI, hay otras fórmulas para aquellos que sí hacen concreto, pero dice, mire, como usted nunca ha hecho concreto y no sabe cómo es la calidad del concreto que hace, qué tan variable es, entonces lo castiga a uno, le dice, mire, si va a hacer un concreto de 4000 como el que estamos hablando, usted tiene que diseñar para ese 4000 más 1200 de entradita, solo porque no sabe hacer, nunca ha hecho concreto, pues, y tiene que empezar a hacerlo. Entonces, de una vez lo castiga. Ahora, si uno ya es un productor de concreto normal y uno sabe lo que dicen acá, lo que dice acá arriba, ¿ve? Si uno conoce cuál es la desviación estándar de su producción, entonces uno ya usa otras fórmulas y obviamente ya el dato posiblemente en vez de 4000 más 1200 va a ser 4000 más 500. Entonces en vez de diseñar para 5200 va a diseñar para 4500. Porque usted ya es bueno en hacer concreto, ¿verdad? Cuando uno no tiene experiencia, pues uno empieza a pagar al principio hasta que uno agarra experiencia. Y así van todos los pasos, o sea, todos los pasos, como les digo, miren, eso podría ser parte de otro curso aparte, es diseñar mezclas de concreto. Y de hecho, si se necesitara eso en el futuro, podemos hacer un curso solo de diseño de mezclas de concreto y vemos los pasos uno por uno. Y diseñamos una mezcla e inclusive la podemos ir a hacer al laboratorio y probarla, ¿verdad? Eso sería muy valioso. Pero digamos es parte de otro tema, pero se puede hacer. Entonces, lo que uno termina haciendo, digamos, el fin del diseño de mezclas de concreto es llegar a algo así. Y uno dice, ¡ah, qué lindo! Ya llegué, cemento, necesito 345 kilos, arena 831, grava 997, agua 190. Y aquí es donde uno puede hacer la corrección. Dice, no, pero como esta arena estaba muy húmeda, yo en realidad esos 831 kilos, 20 kilos de esos son pura agua. Entonces se los tengo que quitar acá, ¿verdad? Y compensar, ¿verdad? Eso es. Entonces uno se siente maravilloso cuando uno termina los 11 pasos y tiene su mezcla. Pero la realidad, uno se siente así, ¿verdad? Como que si ganó 6 títulos de la NBA seguidos, ¿verdad? Uno dice, la llegué al final. Para los que diseñan mezclas de concreto, y si hay alguno que aquí diseñe o que los que está oyendo, pues saben que al principio se siente uno así, ¿verdad? Pero en realidad apenas uno está a la mitad del camino, ¿verdad? Ni siquiera ha llegado, todavía falta la otra mitad. Y la otra mitad es probarla. La otra mitad es probar, ¿verdad? Que es el 11º paso. No el 11º mandamiento, sino el 11º paso. Es ajustar con mezclas de prueba. Se va al laboratorio, una mezcla en pequeño, ¿verdad? Y sí. Una pregunta, José Ángel. ¿Cuál es el mejor estado de los agregados? ¿Húmedos, mojados o totalmente secos para lograr la resistencia que nos piden? Pues yo diría que totalmente secos no sería tan buena idea.
La verdad es que uno podría usarlos en cualquier estado, y siempre y cuando uno sepa en qué condición están. Por eso cuando uno produce concreto diariamente, uno tiene que tomar varias medidas al día de la humedad de los agregados. Digamos, toma uno una medida de humedad de la arena y el piedrín en la mañana, una a mediodía y una en la tarde. O si no, por lo menos dos, ¿verdad? Una en la mañana y una en la tarde para ver si la arena ya perdió humedad o ganó humedad, llovió ese día y se mojaron los agregados y tiene una... Entonces, yo diría que más que en qué estado es mejor, es simplemente saber en qué estado están y medirlo, ¿verdad? No hay nada como saber que mi arena tiene 10% de humedad, 8 o 7 o 6 o 5, o que mi agregado grueso tiene 0% de humedad, ¿verdad? Ya en la práctica yo diría que sí, no es bueno que estén completamente secos, porque entonces sí puede haber problemas de que le va a absorber demasiada agua. Entonces en climas muy cálidos inclusive los riegan, los agregados hasta los humedecen con un aspersor para que tengan cierta humedad y que no estén completamente secos. Entonces, en respuesta a esa pregunta, tal vez que estén húmedos, ¿verdad? Tampoco sobrepasados, empapados, pero por lo menos que no estén secos. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, pero terminamos con que hay que probarlo. Si no se prueba, no sabemos si lo que diseñamos está bien, ¿verdad? Les decía yo que estos son métodos de prueba y error. Claro que con el tiempo uno va probando, ¿verdad? Hasta que llega a lo adecuado. Y puede ser que ya con el tiempo uno se salte algunos pasos y lo haga más rápido, más fácil, con mayor conocimiento. Al principio uno siempre tiene un poco más de miedo, ¿verdad? Sí. En la diapositiva anterior que tenía, ¿sí?, sobre los kilogramos sobre metro cúbico de cada material. Sí. El aditivo, como que en comparación contra esos, ¿como cuánto sería? Los aditivos químicos normalmente se dosifican, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos se dosifican en mililitros por kilo de cemento. Entonces, supóngase que si yo quiero un aditivo, por ejemplo, yo tengo esta mezcla de concreto que se está mezclando en una planta de concreto y la va a llevar un camión mixer, un revolvedor, lo va a llevar a la obra y se va a tardar 1 hora en llegar. Por el tráfico, ya todos sabemos qué es eso de tardarse 1 hora o más entre el tráfico, entonces a un camión le pasa lo mismo. Entonces uno dice, bueno, yo para que el concreto se mantenga adecuadamente, yo le voy a dosificar una dosis de un retardante para que no endurezca tan pronto. Y viene siendo una dosis que puede ir desde de 3 mililitros por kilo de cemento. 3 mililitros, 4, 5, 6 mililitros, ya son rangos altos, mililitros por kilo de cemento. Si ahí tenemos 345 kilos por 5 mililitros, digamos, 345 por 5, son como, por cada metro cúbico son como, ¿cuánto? ¿Cuánto saldría? 1500 mililitros. Litro y medio por metro cúbico. Y un camión lleva 6 metros cúbicos. Entonces, litro y medio por 6, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? Lo que nos dé las matemáticas, pero más o menos anda por ahí de 4 o 5 mililitros por kilo de cemento. Y también los otros aditivos de otro tipo, reductores de agua, también están dosificados de esa manera. 3, 4, 5 mililitros por... Va a depender del uso, ¿verdad? No sé si alguien quiere consultar algo más al respecto. Pero eso es importante, ¿verdad? Seguir los pasos, y ya con la experiencia pues uno podría, tal vez no saltarse los pasos, pero hacerlos más rápido, ¿verdad? Y sin tanto temor, porque al principio uno dice, bueno, saber qué va a pasar y no me va a dar la resistencia, y generalmente uno sobrediseña, ¿verdad? Y luego, importante para el concreto es el mezclado, transporte y manejo, ¿verdad? Uno dice, bueno, pues hacer concreto debe ser fácil, ¿verdad? Y esta es una foto de concreto que estaban haciendo por ahí en las calles de la zona 6, ¿verdad?
Y así han visto ustedes que pues, posiblemente han visto que se hace el concreto en Guatemala, ¿verdad? Ponen los materiales ahí, una cantidad enorme de piedrín, de arena, de cemento y agua al gusto, ¿verdad? Y miran ustedes la manguerita que está aquí, de agua. Quiere decir que ahí le ponen agua a requerimiento de lo que pida el cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí, el problema con el concreto es que pesa. El concreto pesa casi 2,5 toneladas por metro cúbico. Entonces es difícil de moverlo. Entonces, pues es fácil hacer concreto porque solo es de mezclar cemento, arena, piedrín y agua. Pero el problema es hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, una manera fácil de hacerlo mal es hacerlo de esta manera, donde uno no sabe exactamente. Puede ser que la torta completa tenga las proporciones adecuadas, toda esta tortota, ¿verdad? Tenga la cantidad de cemento que es, tenga la cantidad de piedrín que es, la cantidad de arena, pero al mezclarlo, porque no lo mezcla, digamos, solo necesitaríamos un gigante que viniera a mezclarlo todo, ¿verdad? Con una pala gigante que lo mezcle, y entonces así estaríamos seguros que está bien, pero no se hace así. Desgraciadamente se va haciendo por puchitos, ¿verdad? Se van comiendo el volcancito por puchitos y conforme ayude, ¿verdad? Como miran aquí ya más tardecito, ya no es que hayan mezclado toda la torta, sino solo un extremo, y ahí uno no sabe si le echaron más agua, si tenía más arena, si tenía más cemento, etcétera, ¿verdad? Entonces es complicado. No es tan fácil hacer buen concreto. Es fácil hacer concreto en general, pero hacerlo bien. Entonces la otra forma, digamos la forma más adecuada de hacerlo es premezclándolo en una planta de concreto donde se pesan los materiales, digamos se pesa el cemento, la arena, el piedrín, se mezcla en una mezcladora, valga la redundancia, y si no se mezcla en la mezcladora, pues los camiones los van mezclando dentro de sí mismos, ¿verdad? Y se van a la obra. Por lo menos estamos asegurando que el material está siendo pesado, que esos datos que nosotros dimos en nuestro diseño los están poniendo ahí, ¿verdad? Esa sería nuestra aspiración, ¿verdad? Y hay diferentes formas de mezclado, ¿verdad? Se puede mezclar así como en la parte superior izquierda, como este camión de volteo. Ese pobre camión de volteo ya no puede mezclar nada. Lo que está mezclando es la planta en este tambor y deposita el concreto en este camión que ya no lo puede mezclar. Ahí como va, ahí se queda. Hay otras formas donde la mezcladora lo tira al camión, solo dosifica y el camión se encarga de mezclar. Y hay otras que son combinados, mezcla la planta y mezcla el camión también. Y hay otros camiones que mezclan, que llevan los materiales ellos, con una planta móvil. Llevan la arena, el piedrín a la obra, el cemento, y ahí mezclan ahí mismo, ¿verdad? Entonces hay diferentes configuraciones. Aquí me voy a saltar esto porque los muchachos que están viendo en remoto no lo van a ver, creo. Porque no se mira. Porque está transportarlo de diferentes maneras, como camión de volteo que es especial para pavimentos, puede ser en estos camiones, puede depositarse frente a una máquina de estas. Digamos un concreto para pavimentos como este que vemos acá, es un concreto duro, casi tiene asentamiento cero o muy cercano a cero, 2 pulgadas, 1 pulgada, pulgada y media, pero digamos esta máquina, o sea, el concreto mira esta máquina y se aguada solito, ¿verdad? No hay necesidad pues la máquina se encarga de hacer el resto, ¿verdad? Porque la máquina tiene una batería de vibradores, lleva este tornillo sin fin enfrente, lo reparte, lo vibra, etcétera, ¿verdad? No es lo mismo que pasa cuando lo llevamos en un camión mixer, lo depositamos y va a ser colocado a mano, ¿verdad? Entonces necesitamos un concreto menos duro que para pavimentos. Puede ser que el camión descargue por atrás, así como este, o por delante, ¿verdad? Como este otro, ¿verdad? Tiene la descarga enfrente. Y también se puede bombear.
O sea, el concreto se puede hacer tan plástico y fluido que se puede bombear. Ustedes miran la salida de esta bomba. Lo que está saliendo de esta bomba es un chorro de concreto, bien líquido, plástico. Y posiblemente no está así porque le agregaron mucha agua. Puede ser que tenga agua, pero el resto es algún aditivo, y este concreto tiene buena resistencia porque no se aguadó, digamos, entre comillas, a base de agua, sino a base de aditivo. Y siempre miran este instrumento acá muy importante, que es el vibrador, que sirve para consolidarlo. Y se puede bombear el concreto a alturas increíbles, como este edificio que está aquí a la izquierda, ¿verdad? Ese tiene no sé cuántos niveles y se bombea el concreto hasta arriba. También se puede llevar en banda transportadora, como está acá, por grúa y con tolva, con una grúa y tolva. Si tienen suficiente dinero, pues se lo pueden llevar en helicóptero si quieren, ¿verdad? Y bombeado otra vez, ¿verdad? Entonces depende qué tan accesible o inaccesible sea el lugar, pues así hay formas de colocarlo. O lo pueden llevar en carretilla, sencillo, ¿verdad? En carretilla de mano, carretilla con motor, que normalmente se llaman buggies, que son carretillas un poco más grandes, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, ¿sí? ¿Qué recomienda usted, por ejemplo, para cuando estamos en obra y hay que supervisar que el concreto no vaya a perder resistencia? Digamos que el albañil mira que no es lo suficientemente fluido y solo le echa agua. Sí, digamos, bueno, precisamente, digamos, una de las recomendaciones de la ACI para concreto premezclado es nunca le agregue agua en la obra, nunca, ¿verdad? Y si lo va a hacer, hágalo siempre y cuando no se pase de la relación agua-cemento permitida. Y eso, créanme que eso que está usted preguntando es uno de los problemas más comunes que hay en las obras. El concreto pudo haber salido bien de la planta, va bien mezclado, pero en la obra está esa tentación siempre. Y una de esas tentaciones es precisamente por una característica del concreto, que pesa mucho. Entonces ninguno de los maestros y de los albañiles les gusta estar moviendo concreto duro, ¿verdad? Y después de 8 horas de estarlo haciendo, si tienen razón, pues, o sea, hay que ayudarlos, pero posiblemente es mejor ayudarlos con un aditivo químico, que el concreto llega a la obra más fluido, pero sin necesidad de haberle echado agua. Entonces no se pierde resistencia y los maestros están contentos. Pero si el concreto llega difícil de colocar, va a haber siempre una reacción hacia eso, ¿verdad? Le piden al chofer del camión, échale otro poquito, ¿verdad? Y normalmente el piloto del camión, como es de la empresa concretera, normalmente no le gusta hacer eso porque no lo debe hacer, ¿verdad? Está instruido de que no lo debe hacer, pero las cosas pasan y eso es uno de los problemas más comunes que hay en la obra. Entonces no se hace más que rebajar la calidad del concreto, es echarle más agua al caldo, ¿verdad? Es difícil de controlar, o sea, ahí va la supervisión, pero es muy difícil que alguien lo esté viendo permanentemente, ¿verdad? Es difícil. No sé si alguien tiene alguna otra duda al respecto. Solo vamos a ver los tipos, digamos, como para ir cerrando el tema. Los tipos de concreto, digamos, el concreto más común, el que se llama concreto convencional, sirve casi para cualquier cosa, digamos. Tiene algunas pequeñas variaciones, pero un concreto convencional es que se usa para todo, es de uso general, donde tiene requerimientos moderados de resistencia. Puede servir para muros, para losas, zapatas, vigas, pisos, columnas. Lo que tiene de diferente puede ser la resistencia, ¿verdad? Puede ir de 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Pero son concretos más o menos convencionales, no tienen mucha diferencia uno del otro. Sí tienen diferencias en resistencia y en consistencia, porque depende si lo quiero para fundir este pavimento o lo quiero para fundir esta losa que está aquí, ¿verdad? O estas columnas que están acá, o estas losas de acá, ¿verdad? O sea, va a tener diferencias en su comportamiento en estado fresco. Va a ser más duro, va a ser más aguado,
se va a poder colocar más fácil, se va a poder colocar con ayuda de vibración, pero su composición y todo el diseño es más o menos el mismo. Unos tienen un poquito más de cemento, menos de cemento, según la resistencia que se requiera, ¿verdad? Entonces depende para qué lo quiero, pero el concreto convencional, estamos hablando de concretos desde 2000 hasta 6000, 7000 PSI, son para casi todos los usos. Pero de ahí, de concreto convencional, de ahí hay concretos para los que ustedes se imaginen. O sea, aquí solo vemos un pequeño listado de tipos de concreto diferentes que hay. Y vamos a revisar algunos de los más importantes, digamos. Uno es el masivo. Ya hablamos un poco que la ACI 211.1, el método de diseño, sirve para diseñar concretos masivos también. Y el concreto masivo es todo aquel que ocupa un volumen grande, o sea, son dimensiones grandes como estas. Ustedes pueden ver esa fotografía que está ahí, es una base que se está fundiendo de concreto. Y miran ustedes alrededor la cantidad de camiones y de bombas y plumas que hay tirando concreto, es una base enorme. Y el problema con estos concretos es la temperatura que generan. Hablamos de que la reacción del cemento con el agua libera calor. Y esta masa es tan enorme que genera unas grandes cantidades de calor. Entonces aquí lo más importante en este tipo de concretos es controlar el calor. Y a veces hay que dejar cables y hay que dejar sensores adentro para asegurarse que los cambios de temperatura entre el interior y el exterior no sean tan grandes, ¿verdad? Para minimizar, porque si no el concreto se fisura. De hecho, el concreto se agrieta si no se controla la temperatura. Y hay también concretos especiales como el concreto compactado con rodillo, que es tan duro que ni siquiera se vibra, sino se compacta. No se puede meter el vibrador ese que veíamos porque está demasiado duro. Y lo que pasa es que se compacta, como para un pavimento, por ejemplo. Este concreto no tiene asentamiento, es un asentamiento cero, no tiene casi agua y es compactado. Y sus aplicaciones principales son presas. En Guatemala no tenemos presas así, pero en Centroamérica sí hay, en Costa Rica hay algunas presas hechas de concreto compactado con rodillo. Y pavimentos también se pueden hacer de concreto compactado con rodillo, se colocan casi como que si ustedes estuvieran viendo que se está colocando un asfalto, se coloca este tipo de concretos. Y así como hay estos concretos duros, también están los concretos completamente fluidos, que son como estos que se miran en las fotografías, es el concreto autocompactable, que si en el concreto convencional se necesita vibrador para consolidar el concreto, y en los concretos compactados con rodillos se necesitan de los rodillos vibratorios para compactarlo, esto no se necesita nada. Simplemente se coloca el concreto en el molde y se coloca solito. Ni siquiera necesita vibración. Entonces ese es otro tipo diferente de concreto, tiene algunos aditivos especiales que lo hacen comportarse de esta manera. Y estos son vemos algunos ensayos que se hacen a este tipo de concreto, poniéndole obstáculos y midiendo cuánto tiempo tarda en pasar. La caja L se llama el anillo J, el ensayo de flujo. Ya no se mide el asentamiento, si ustedes se fijan, este es el mismo cono del asentamiento, solo que puesto de cabeza. Y se levanta y es tan fluido que ya no se puede medir el asentamiento, sino que lo que se mide es la torta que forma una torta y lo que se mide es el diámetro, ¿verdad? Porque es tan fluido que ya no se mide el asentamiento, es prácticamente completo, ¿verdad? El concreto también se puede lanzar, se puede colocar solo como vimos antes, pero también se puede lanzar con bomba y se puede colocar lanzado, ¿verdad? Como se mira en este caso. Y para aplicaciones tan interesantes como esta de acá abajo al lado izquierdo, que es un domo, no sé si logran ver en la fotografía, pero hasta abajo se miran los camioncitos. El camioncito de concreto está proveyendo el concreto y se hizo, eso es un domo de un ingenio de azúcar que se hizo con concreto lanzado. Hay una formaleta y el concreto se lanza. Y es tan efectivo como un concreto convencional, ¿verdad? Solo que la forma de colocarlo es diferente, ¿verdad? Es lanzado. Concretos de alta durabilidad, digamos si el concreto está en contacto con agentes agresivos como el agua de mar, entonces hay que diseñarlo de forma especial.
El concreto también puede hacerse que flote, porque el concreto puede flotar. Hablamos de que el concreto es pesado, les decía 2,5 toneladas por metro cúbico, pero para que flote, ¿cuánto debería pesar para que flote? Debería ser más liviano que el agua, o sea, menos de 1,000, o sea, menos de 1,000 kilos por metro cúbico. Y el concreto puede hacer que flote. De hecho, esas fotos son de concursos que hay de la ACI en Estados Unidos, más bien no de la ACI necesariamente nada más, sino en las universidades de Estados Unidos hay competencias de canoas de concreto, ¿verdad? Parte de eso es demostrar que flota y luego compiten con ello, ¿verdad? Entonces es otra prueba de que el concreto también podría flotar. Obviamente es un concreto muy especial. También se puede colorear, puede tener distintos tonos. Ahora que estamos en el tema de la sostenibilidad, también es importante otros concretos como este, que es el concreto permeable, que son concretos en donde el agua pasa a través del concreto y se puede recuperar, digamos. Digamos, son concretos relativamente no para grandes exigencias de tráfico, para pavimentos, por ejemplo, pero sí para parqueos, para ciclovías, y el agua de lluvia se puede recuperar y usarse para otra cosa, digamos, para riego o para algunas otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, eso está naciendo, tipos de concreto como este, ¿verdad? Donde se permite que la grama salga, o también utilizando materiales de desperdicio, ¿verdad? Materiales de desperdicio como vidrio, que puede dar superficies como estas, ¿verdad? Con desperdicios de vidrio, pues ya se usa. Eso va muy de acuerdo con la sostenibilidad del planeta, que no es más, la sostenibilidad no es más que asegurarnos que las generaciones que vienen tengan algo con qué vivir, pues. No nos vamos a acabar los recursos nosotros. Asegurar que nuestros hijos y nietos tengan recursos, y qué mejor manera que reutilizar las cosas. Este tipo de concretos también, que digamos no son transparentes, pero sí son translúcidos, dejan pasar la luz. Entonces, ¿qué quiere decir? De repente yo con este tipo de concretos voy a tener menos necesidad de usar tantas lámparas y ahorrar un poco de energía, ¿verdad? Todo va en esa línea. Y darles digamos, cambiar el color de las fachadas, porque los concretos son translúcidos, etc. Y hay otros concretos, esos también se están haciendo pruebas en varios lugares, incluso hay edificaciones como, miran esta que está acá, es una iglesia en Roma, que está hecha con un concreto especial que es de color muy claro, color blanco, que es capaz de absorber los gases nitrógeno del smog, ¿verdad? Las ciudades grandes emiten mucha contaminación y básicamente son gases NOx que hacen el smog, y este tipo de concretos son capaces de absorber esos gases, de tragárselos, digamos, y transformarlos en otra cosa más digerible, si le podemos llamar de esa manera, ¿verdad? Ese es el concreto cemento fotocatalizador, y se están haciendo pruebas y hay construcciones con eso, tanto en estructuras grandes como en pavimentos, porque si queremos que se trague el smog, se usan estructuras que tengan mucha área de contacto con el ambiente. Y qué mejor que un pavimento para tener grandes áreas expuestas, o como estructuras como estas, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Básicamente ese era el tema, pero si quieren tocar si tienen alguna duda, no sé si hay alguien que está viendo en remoto, si tiene alguna duda ahí también, Gaby, ¿verdad? También podríamos ver si tienen algún comentario, alguna pregunta. Sí, Gaby. ¿Hay algún concreto que cuente con flexibilidad al momento de haber sido colocado en un pavimento y necesite el transporte pesado sobre él? Que tenga flexibilidad. Me imagino que tal vez lo que yo entendería de la pregunta es si tiene capacidad de abrir el tránsito rápidamente.
Digamos, en concreto normalmente sí hay que dar un tiempo para que el tráfico pase. Un tiempo, aunque ahora están los concretos fast track, se llaman, en donde ya en 24 horas uno podría permitir que el tránsito pasara, pero eso es un concreto convencional. O sea, en ese sentido, eso ha ido evolucionando y sí hay concretos fast track donde permiten que la resistencia es tan alta a una edad determinada como 24 horas, por ejemplo, que ya se puede abrir al tráfico, pero lo recomendable es esperar un poco tiempo más. Pero los que sí podrían permitir apertura rápida al tránsito son concretos como este que está ahorita en la pantalla, que es el concreto compactado con rodillo, porque es un concreto seco, se coloca prácticamente seco, se pone un vibrador, un rodillo vibratorio encima, se compacta y prácticamente después de pasar el rodillo compactado, ese pavimento se puede abrir al tráfico. Casi igual que como se hace con los pavimentos de asfalto. Que luego de haber colocado el asfalto no hay que esperar otra cosa después de haberlo compactado, sino se abre al tráfico. Y de hecho ya hasta el tráfico ayuda para seguir compactando. Entonces, posiblemente se podría referir a esto, ¿verdad? Digamos, un pavimento que tenga la flexibilidad de abrirlo rápido al tránsito. Lo ideal sería un pavimento como este, que es de apertura rápido al tránsito, o un concreto fast track, que ya se diseña un concreto de súper alta resistencia, que se pueda abrir en horas, ¿verdad? Gracias, Mauricio, por su pregunta. Luego Luisa pregunta cuál es el tiempo máximo que debe estar el concreto en la mezcladora desde que sale de la planta para ser colocado en obra. Digamos que normalmente uno esperaría que no se pasara de hora y media, de tal vez 2 horas. Pero eso ya es con aditivos especiales, ¿verdad? 1 hora creo que sería lo razonable, pero así como vivimos nosotros en estos días, 1 hora a veces no es suficiente. Entonces, 1 hora y media, 2 horas es, digamos, lo normal. Digamos, lo normal convencional, digamos, si estamos hablando de cosas convencionales, uno puede utilizar un concreto que va en un camión todavía 2 horas después. Eso sí, hay concretos especiales que yo los puedo poner a dormir un día entero. Se agrega un aditivo y se queda durmiendo el concreto y luego lo pongo a trabajar al día siguiente y empieza a endurecer. Pero eso sí, digamos, son casos muy especiales. Por ejemplo, aquí en Guatemala no ha habido un proyecto donde pase que se deje durmiendo el concreto de un día para otro, pero sí se puede hacer. Pero pues, o sea, son casos muy especiales que probablemente nunca van a suceder, o por lo menos, pues no puede decir uno nunca, pero no en el futuro cercano, porque también los costos de ese concreto se elevan demasiado. Pero digamos que un tiempo razonable sería hasta 2 horas, ¿verdad? Sí, siempre y cuando tenga los aditivos adecuados. También dice que es el concreto reciclado, si existe en Guatemala. El concreto reciclado no es más que utilizar concreto viejo, digamos, demolerlo y utilizarlo como nuevo agregado. O sea, recuérdense que cuando lo definimos al concreto era una piedra artificial. Entonces, una piedra la podemos triturar y hacerla piedritas más pequeñas. Entonces, un concreto reciclado es un concreto viejo, digamos que este edificio ya no va a servir para nada y hay que demolerlo. Pues yo podría apartar las columnas, las vigas, la losa y triturar el concreto, hacerlo agregado más pequeño y utilizar ese agregado en un nuevo concreto. Eso va muy de acuerdo con la sostenibilidad del planeta, ¿verdad? Si yo pudiera reciclarlo, hacerlo más pequeño y usarlo en otros concretos. En Guatemala no se está haciendo aún, en otros lugares, en Estados Unidos, en Europa, sí se hace ya en alguna manera. Aunque el agregado que se usa reciclado no es el 100% del agregado que se usa es reciclado, sino solo una parte del agregado que se usa reciclado de concreto. Digamos que acá que yo tenga, a menos que haya sido en pruebas muy pequeñas, para algún proyecto en particular, no creo que se haya usado aún.
pero sí hay ejemplos alrededor del mundo de concreto reciclado ya. Pues no sé si hay algo más, básicamente para ir cerrando. Recordar, el concreto sí, efectivamente es el material más utilizado, material hecho por el hombre más utilizado alrededor del mundo. Pues obviamente porque tiene algunas ventajas en cuanto a costo, resistencia y durabilidad, ¿verdad? Dura mucho tiempo. El concreto cada día se está volviendo un material más versátil, o sea que ya lo puedo manejar de mejor manera. Si miran, no solo el concreto convencional, sino ya lo puedo proyectar, lo puedo colorear, lo puedo hacer traslúcido, lo puedo... Digamos que en Guatemala todavía no hay tantos ejemplos de eso, ¿verdad? Algunos sí, como vieron el concreto lanzado para el domo del Ingenio, pero en algunos falta todavía, pero alrededor del mundo se ha estado utilizando cada vez más concretos especiales y hacia eso vamos, ¿verdad? Parece no haber límite en el tipo de concreto que queremos usar. Y sí es cierto que también el concreto moderno cada vez va a ser especificado más por durabilidad y por desempeño que simplemente por su resistencia. Nosotros todavía somos un país, y en América Latina en general, muy amarrados a la resistencia. Pero el concreto es resistencia y nada más. Todo es resistencia del concreto y así se vende, así se compra y eso es lo que se mide, así se diseña. Pero eso va tendiendo a cambiar hacia concretos que duren más, en realidad no solo que sean resistentes, sino durables. Porque puede haber un concreto que sea resistente, pero no necesariamente tan durable. Y lo importante es hacer algo como esto que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Educación, transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento. Eso es muy importante para que las nuevas generaciones como ustedes y después sus hijos pues tengan conocimiento de estos materiales y cómo van evolucionando a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, si no hubiera más preguntas, pues yo de mi parte, pues eso sería todo. Solo agradecerles su atención, ¿verdad? Su atención y invitarlos para el siguiente módulo. Creo que hay uno más todavía, Gaby. Todavía hay un módulo adicional. Más adelante. Falta uno, ¿verdad? Que es sobre aditivos, creo. Aditivos químicos. Y entonces, bueno, de momento es eso y también ofrecerles que estamos a la orden para algunos de los temas que vimos aquí se pueden tratar más a detalle, ¿verdad? Entonces eso ya es de discutirlo e irlo viendo más adelante. Así que muchas gracias por su atención, ¿verdad? Eso sería todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.